Epidemias, hambruna y violencia, flagelos de ayer, de hoy y de siempre. Los sistemas sociales de las diferentes formas de gobierno han sido incapaces para desterrar el hambre, las enfermedades y la violencia. La existencia humana es su permanente lucha por la sobrevivencia. Si bien la violencia ha existido, a últimas fechas en México está a la vuelta de la esquina. La hambruna es consecuencia directa de la falta de capacidad adquisitiva para obtener los bienes y servicios necesarios para vivir con dignidad. En México, más de 30 millones de personas están en pobreza alimentaria. Sus ingresos son insuficientes y la informalidad llega casi al 50% de la población ocupada. Estos mexicanos no cuentan con prestaciones sociales, entre las que está el acceso a la salud, por lo que son altamente vulnerables. La historia da testimonio de estas calamidades. En 1330 murieron más de 1.200 millones de personas a consecuencia de la bacteria Yersinia pestis que ocasionó la peste negra. De nada sirvieron los rezos para evitar la muerte que transmitían pulgas y ratas, contagiando a toda la sociedad. En 1520, una flota de navíos llegó a México. Uno de sus tripulantes traía el virus de la viruela que se propagó por todo el país. La epidemia redujo la población de 22 a 14 millones de personas. Las plegarias tampoco sirvieron de nada. En 1918 se registró la epidemia de influenza llamada gripa española, provocando el deceso de más de 10,000 personas en México y 20 millones a nivel mundial. En el caso de México, si bien se tomaron medidas, las autoridades fueron rebasadas, surgiendo problemas económicos, políticos, conflictos, encuentros y desencuentros entre autoridades federales, estatales, empresas y sociedad civil, en torno a una política pública sanitaria nacional. Los virus siguen mutando. El H5N1 de origen aviar evolucionó al H7N1 y después el H1N1 de origen porcino, que impactó a México entre 2009 y 2010. Ante esta situación, se generó el Plan Nacional para la preparación de respuesta ante la intensificación de la influencia, correspondiendo al Centro de Inteligencia y Preparación para la Respuesta Epidemiológica, que diseñará una estrategia integral de promoción de la salud encaminada a desarrollar medidas anticipatorias, no médicas, orientadas a mitigar el repunte de la influenza, así como evitar en la medida de lo posible la circulación y el contagio del virus. Llama la atención que no se mencionara la importancia de la investigación y desarrollo para producir vacunas y medicamentos, los cuales importamos y seguimos importando. Para atender la influenza en el país, en este momento solo existen 3 medicamentos: oseltamivir, producido por Roche, cetalferón de la empresa Liomón y Gremital de Sanfer. En México, solo de este último se tiene disponibilidad, mientras que de los 2 primeros hay desabasto. La influenza no está erradicada, tan es así que según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, estima que de octubre de 2019 a los primeros días de enero del 2020 hubo entre 15 y 21 millones de enfermos de influenza. Se prevé que las muertes alcancen la cifra de 17,000 a nivel mundial. En México, según la Organización Mundial de Salud, los decesos por influenza se incrementaron en 361%, puesto que se registran 627 muertes y 5,626 infectados en el periodo citado, contra 90 decesos y más de 2,700 contagiados por el coronavirus en China, cifras que siguen aumentando. México tiene una dependencia del 100% en medicamentos para enfrentar las epidemias. El mercado de los medicamentos es oligopólico. Como bien lo dice Arnoldo Kraus,
medicalizar es vender. Entre más mejor. En salud es enfermar poco a los sanos, mucho a los enfermos y vender todo en momentos. Entre más enfermedades tengan, más medicamentos consumen. Mismo Krauss cita a Amartya Sen. Entre más gasta la sociedad en cuidar su salud, aumentan las posibilidades de que las personas se sientan enfermas. Esto explica por qué el consenso Washington, columna vertebral del neoliberalismo, considera que el gasto público en salud y educación son gastos innecesarios. Para ellos no son derechos humanos, son oportunidades de negocio. Sin investigación y desarrollo no podríamos aspirar a una independencia en salud. ¿No lo cree usted? Hasta la próxima.